Buenos días y saludos a los que acaban de ingresar. Vamos a empezar el tema de hoy siguiendo la agenda y después vamos a retomar los temas de la semana anterior. Hoy vamos a charlar de esto, cardiopatías congénitas. Bueno, este capítulo, chicos, lo van a sacar de el Manuel Merck. Acuérdense que el Farreras y el Harrison son libros de medicina interna, por lo tanto no tienen patologías pediátricas. Como la mayoría de estas se hacen diagnóstico durante la etapa neonatal o durante la primera niñez, competen a la pediatría. Bueno, cuando nosotros hablamos de cardiopatías congénitas, estamos hablando justamente de esta alteración del anomalía del desarrollo y que se detectan, gracias a Dios, la mayoría de las veces en la etapa prenatal con las ecografías o lo que se llama ecocardiografía fetal. Eh, a veces se hacían detección durante el nacimiento, se pueden presentar una cada 120 nacidos vivos, tiene un riesgo estimado 2-3% en los niños, sobre todo en contexto de familiar directo. Por ejemplo, yo tengo una cardiopatía congénita, tengo una válvula aórtica bicúspide. Acuérdense que la única válvula bicúspide, lo que es normal que sea dos valvas, es la mitral. Yo tengo una aórtica bicúspide y justamente mi mamá también tiene una cardiopatía congénita que es un foramen oval permeable, es decir, una comunicación interauricular. Dentro de la etiología, bueno, un contexto se da por alteraciones cromosómicas, es decir, las famosas trisomías, ¿sí? Como el síndrome de Down, ¿sí? La trisomía 13 o 18, que es el síndrome de Edwards y de Patot, o el síndrome de Turner, que es el X0, ¿sí? A veces puede formar parte de un síndrome genético, como el síndrome Marfan, por ejemplo, y a veces se da en contexto de enfermedades maternas. En el contexto nuestro no tenemos ninguno de estos antecedentes. En el contexto de enfermedades maternas, por ejemplo, si la mamá es diabética, si tiene lupus o si adquiere rubiola durante el embarazo. Por eso el tema de esa importante campaña de vacunación en el año 2016, si no me equivoco. Esto sí, es importante si la mamá se expone a ciertos fármacos, ¿sí? Por ejemplo, guarda con los derivados del ácido retinoico, los que hacen tratamientos cutáneos, ¿sí? O tratamientos que son eh, estéticos. Muchos componentes contienen derivados de la vitamina A, que es el retinol o el ácido retinoico, entonces pueden llegar a tener cierta exposición, ¿sí? O riesgo el feto. Eh, Acá, por ejemplo, la anomalía de Epstein se puede producir en las pacientes que consumen litio, eso sea en el contexto de pacientes con enfermedades psiquiátricas. Antes se utilizaba el litio como antipsicótico, o la exposición al alcohol. Es decir, si la mamá consume alcohol, obviamente tiene riesgos. Bueno, este cuadrito es importante que se lo sepan, porque aquí resume mucho de las cosas. Nosotros vamos a ir desglosando algunas de las cardiopatías congénitas, pero vean cómo se clasifican, básicamente en las que producen cianosis, como las que son acianóticas. Las que son acianóticas son las que dan un cortocircuito de izquierda a derecha y suelen ser algunas de tipo obstructiva, ¿sí? Que ya vamos a ver cuáles. En el caso de las cianóticas, son la tetralogía de Fallot, ya lo vamos a hablar, la transposición de grandes vasos, la atresia tricuspidia o la atresia pulmonar. Algunas de ellas son incompatibles con la vida. Síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo, el conducto arterioso o tronco arterioso persistente y anomalía del retorno venoso pulmonar. Dentro de las cianóticas, las que generan un cortocircuito de izquierda a derecha son la CIB, que es la comunicación interventricular, la CIA, que es la comunicación interauricular, conducto arterioso permeable, comunicación auriculoventricular, y las que son obstructivas, que pueden producir obstrucción al flujo sanguíneo, son la estenosis pulmonar, estenosis aórtica y coartación de aorta. Ya después vamos a ir desglosando cada una de estas para que ustedes puedan tener una idea de cómo son y cómo se ven. Bueno, ¿qué problemas generan las cardiopatías? Muchos, ¿sí? Porque generan por un lado esto, lo que decimos, los cortocircuitos izquierda-derecha, y eso ¿qué va a pasar? Están mezclando lo que son los flujos sanguíneos, es decir, mezclamos circulación mayor y menor. Aquí la circulación mayor, es decir, la sangre oxigenada, como tiene un sistema de mayor presión, acuérdense que el corazón izquierdo tiene que bombear sangre a todos los órganos, entonces eso va a hacer que la sangre pase del ventrículo izquierdo a el ventrículo derecho. Eh, y en algunos casos, si yo tengo, por ejemplo, un conducto arterioso
permeable va a hacer que pase de la aorta a la arteria pulmonar. La sangre va a fluir por la diferencia de presiones. Acuérdense que hay más presión en el ventrículo izquierdo que el derecho, o el sistema derecho que el izquierdo que el derecho, perdón. Y el flujo sanguíneo hacia el lado derecho, eso va a producir un aumento de presión en la arteria pulmonar. Y cuanto mayor es el aumento, más grandes van a ser los síntomas. Es decir, si es grande la comunicación, ese flujo se va a ir presentando cada vez más y obviamente va a dar mayor tipo de manifestaciones clínicas. Se van a manifestar desde varios días a varias semanas luego del nacimiento. Los que son pequeños, lo que tuvo mi mamá, por ejemplo, que es una comunicación interauricular pequeña, no generó mucha relevancia. Recién ahora de grande nomás tiene síntomas. Y ahora recién a los 70 y pico de años a ella se le ha hecho diagnóstico. ¿Por qué? Porque el ecocardiograma no era un estudio de rutina que se hacía antes. Al ser de baja presión, ¿sí? Los que son de comunicación intraauricular, por ejemplo, se manifiestan bastante después, que el caso de ella, por ejemplo. Y los cortocircuitos izquierda-derecha, que son grandes, por ejemplo, la comunicación interventricular o el conducto arterioso persistente, van a provocar sobrecarga de volumen, que eso sí puede llevar a insuficiencia cardíaca. Dentro de las que son lesiones obstructivas, vamos a ver que hay obstrucción sin cortocircuito, que esto produce un gradiente de presión. Denme un segundito. Me avisan que recién entra en la clase, no hay problema. Las que son lesiones obstructivas, por ejemplo, la estenosis. Acuérdense, cuando hablan de una estenosis valvular, ya sea aórtica o pulmonar, eso va a generar justamente una obstrucción al flujo de salida. No va a haber un cortocircuito, va a haber simplemente una obstrucción. ¿Qué llega a producir lo que viene a ser? La obstrucción va a producir que haga mucha fuerza el ventrículo para vencer esa obstrucción y eso como produce como resultado, hace una hipertrofia el ventrículo, generando una sobrecarga de presión. Y eso a la larga evoluciona en insuficiencia cardíaca. ¿Qué podemos llegar a detectar en estos casos? Un soplo, ¿sí? Un soplo de tipo eyectivo, ¿se acuerdan cuando hablamos de los soplos? Los soplos se produce por alteración del flujo laminar de la sangre. En este caso, al haber una obstrucción, va a generar justamente lo que sería en este caso un soplo de tipo eyectivo. Dentro de los ejemplos tenemos lo que viene a ser la estenosis aórtica, ¿sí? Y la estenosis pulmonar. Podemos, de las complicaciones que seguimos hablando de eso, ¿qué complicaciones pueden traer? Las cardiopatías cianóticas. Hay volúmenes variables de sangre que son venosas, desoxigenadas, van a pasar al corazón izquierdo, va a generar un cortocircuito derecha-izquierda. Eso va a reducir el contenido de sangre saturada de oxígeno y obviamente va a haber mayor porcentaje de hemoglobina desoxigenada y ahí se va a sobrevenir la cianosis. Por eso decimos que son cardiopatías de tipo cianóticos. ¿Qué complicación puede llegar a tener esto? Lo mismo que pasar en un paciente POC, un paciente que tiene, digamos, una insuficiencia respiratoria crónica. En este caso no es que haya una insuficiencia respiratoria. Se mezcla la sangre oxigenada con la desoxigenada y eso generaría un mecanismo compensatorio a nivel renal que produciría mayor nivel de eritropoyetina, produciendo mayor cantidad de número de glóbulos rojos. Por eso va a cursar con policitemia. Y vamos a ver los famosos dedos en palillo de tambor. Y obviamente por la mayor viscosidad de la sangre, por tener mayor número de glóbulos rojos, podría producir mayores fenómenos tromboembólicos. Bueno, la insuficiencia cardíaca, por lo que veníamos charlando, la estenosis, por ejemplo, de una válvula, de la aórtica o de la pulmonar, podría llegar a producir que genere hipertrofia y a la larga insuficiencia cardíaca. Y algunas cardiopatías, por ejemplo, la aórtica bicúspide, bueno, yo estoy chavo, en realidad me han dicho que es una aórtica bicúspide o tricúspide con cierre excéntrico, es decir, que no son simétricas cada una de las válvulas. Así que bueno, tengo corazón para rato. Algunas de estas cardiopatías no van a modificar la hemodinamia, pero hay otras, ¿sí? Como ser las que generan sobrecarga de presión, como las que te veníamos charlando, la estenosis aórtica severa, aquí la leve, vean que no genera alguna modificación en la hemodinamia, pero la estenosis aórtica severa, la pulmonar severa, van a producir sobrecarga de presión o de volumen en algunos casos, y obviamente insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo se sobreviene una insuficiencia cardíaca? Cuando el gasto cardíaco, acuérdense que es gasto cardíaco, que es resultado de la tensión arterial por la resistencia periférica. Entonces, cuando la insuficiencia cardíaca aparece, cuando el gasto cardíaco es insuficiente para
satisfacer las demandas del organismo. Este grafiquito, ¿por qué ponemos? Porque es justamente parte de lo que viene a ser el gráfico normal del corazón. Entonces tenemos graficado acá, corazón izquierdo, corazón derecho. Vean los valores de presión sistólica que maneja el ventrículo. Tiene una sistólica de 100 aquí, el corazón izquierdo, mientras que la sistólica del ventrículo derecho maneja 25. Vean cómo tenemos acá graficada aurícula derecha, ven acá superior, ven acá inferior, venas pulmonares que drenan la sangre oxigenada que ya viene del pulmón hacia la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo. Ven cómo aquí solamente hay presión sistólica y después la diastólica está dada por lo que viene a ser la resistencia periférica. Por eso, cuando yo tengo un paciente que tiene resistencias periféricas aumentadas o que tiene aumento de la tensión arterial diastólica, por ejemplo, tengo un paciente que tiene 130, 100. La sistólica está normal, o no, prácticamente casi normal podríamos decir, pero tiene 100 de diastólica. Entonces, ¿qué fármaco le voy a dar a ese paciente? Un fármaco que me disminuye la resistencia periférica. Por ejemplo, una amlodipina, que es un bloqueante cálcico. O puede dar un carvedilol que tiene una acción anti-alfa-1 para poder relajar también el vaso sanguíneo. Entonces, esto necesito que se queden. Vean cómo tiene cierto mayor grosor el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho y la diferencia de presiones. Este grafiquito hay que guardárselo en la mente porque van a ver las diferencias que tenemos. Vean cómo está íntero aquí el septum interauricular y el septum interventricular, totalmente íntegros, sin comunicaciones anómalas. Esto es un corazón sano. Vamos a pasar ahora a la charla de lo que serían las características congénitas cada una. Profe, Sí, escucho. ¿y dónde se produce el cortocircuito? O sea, parte del corazón, ¿Dónde se produce el cortocircuito? ¿En qué se te escucha medio cortado? ventrículo y en la aurícula. Sí, en las aurículas o en las ventrículas. Por ejemplo, ahora vamos a charlar, por ejemplo, la comunicación interauricular. Ahí vamos a ver unos ejemplos de algunos cortocircuitos. Básicamente, para resumir, los cortocircuitos se pueden dar a nivel interauricular, vamos a poner el puntero láser para que se vea. Puede darse a nivel interauricular o a nivel interventricular, y hay veces que la comunicación entre la arteria aorta y la pulmonar se produce por lo que se llama conducto arterioso, y la persistencia de ese conducto arterioso también generaría un cortocircuito. Bueno, vemos esta primero, la interauricular. Como su nombre lo dice, es la solución de continuidad. Cuando ustedes escuchen hablar de esto, lo que es solución de continuidad, significa que hay una pérdida de sustancia, una pérdida de material. Por ejemplo, una persona se cae y se raspa la rodilla y se le hace un raspón, eso genera una solución de continuidad de la piel. Ejemplo. Acá en este caso hay una solución de continuidad en el tabique intraauricular. Parece, digamos, ese juego de palabras parece medio paradójico, pero eso es lo que significa, ¿sí? Cuando hay una pérdida de material o pérdida de sustancia. Acá se produciría esta solución de continuidad en el tabique interauricular, causa un cortocircuito de izquierda a derecha, y eso obviamente va a generar sobrecarga de volumen a la aurícula derecha y por lo tanto también al ventrículo derecho. Los niños poca vez son sintomáticos, las complicaciones a largo plazo se dan, miren, después de los 20 años. Podría producir hipertensión pulmonar por la misma sobrecarga de volumen, insuficiencia cardíaca y alguna arritmia auricular, como sería la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente en todo contexto, no solamente cardiopatía congénita, sino también en cualquier cardiopatía en sí. Se dan el 6-10% de los casos y se las clasifica de acuerdo a la localización. Puede ser que sea un ostium secundum, cuando es defecto de la fosa oval, en la parte central del tabique interauricular. Puede ser el seno venoso, que es defecto en la parte posterior del tabique, cerca de lo que sería el orificio de la vena cava superior o la vena cava inferior. Ostium primum, cuando es un defecto en la parte anteroinferior del tabique, y básicamente esas son todas, ¿sí? Algunas comunicaciones intraauriculares, ¿sí? son pequeñas y se pueden llegar a cerrar incluso en forma espontánea en los primeros años de vida. Las que son persistentes, que son de moderadas a severas, estas generan grandes cortocircuitos y obviamente sobrecarga de volumen a la aurícula, al ventrículo derecho,
Y eso va a llevar que el paciente evolucione a tener hipertensión, hipertrofia del ventrículo derecho. Y obviamente, posteriormente, podría haber, por el crecimiento de la aurícula, haber signos de FA o de fibrilación auricular, que es la arritmia que les comenté recién. ¿Qué signos y síntomas va a tener? Acuérdense, las que, si es que son pequeñas, no dan síntomas. Las que van a dar síntomas serían las comunicaciones interauriculares grandes. Pueden producir intolerancia al ejercicio, disnea de esfuerzo, arritmias, como dijimos, y que eso obviamente puede producir palpitaciones. Puede dar lugar a embolias paradójicas. Y acá vamos a cortarnos un segundito para que se entienda esto. Porque una embolia paradójica no es frecuente. ¿Ustedes se acuerdan que era una embolia? Tenemos que repasar por ahí para poder charlar todo el mismo idioma. ¿Qué patología vimos nosotros que produció una embolia? A ver si alguien podría comentar. Tromboembolismo pulmonar. Perfecto. Ese tromboembolismo, o sea, impactaba a nivel de lo que viene a ser la arteria pulmonar. Pero ¿dónde se origina el trombo? ¿En qué parte del cuerpo? En las venas ¿De dónde? Arterias. de De los los miembros inferiores. inferiores. Las venas, chicos. En las venas de los miembros inferiores. ¿Sí? Ahí, alguien dijo arterias ahí. ¿Puede ser? Sí, profe. Bueno, justamente es una embolia paradójica. ¿Sí? Supongamos, para que ustedes entiendan un poquito. Cuando yo tengo un TEPA, que es el tromboembolismo pulmonar agudo, tenemos que imaginarnos el corazón, ¿sí? El corazón izquierdo y el derecho. En el corazón derecho, ustedes saben que la sangre, vamos a poner el grafiquito acá para... En el corazón derecho, la sangre viene de lo que viene a ser la vena cava inferior y vena cava superior. Y obviamente la vena cava inferior drena todo el sistema venoso en los miembros inferiores. Cuando sucede lo que viene a ser el tromboembolismo, justamente pasa esto. La sangre viene por la vena cava y viene el émbolo por la vena cava. Por eso es que el émbolo es cualquier partícula que viaja dentro de la circulación sanguínea, pasa a la aurícula derecha, pasa el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y ahí va a generar el TEPA. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando hay una embolia paradójica? La embolia paradójica recibe ese nombre porque acá el trombo también se origina de lo que viene a ser las venas cavas, por ejemplo, o mejor dicho, las venas miembros inferiores, y va a viajar a través de lo que viene a ser sistema venoso, vena cava, llega a aurícula izquierda, y si yo tengo una comunicación interauricular que va desde a esta aurícula a esta, vean que cómo se salteó justamente el ventrículo derecho. El émbolo, en lugar de pasar de largo hacia el ventrículo derecho y hacia la arteria pulmonar y producirme el tromboembolismo de pulmón, me va a producir otro tipo de embolismo que va a cruzar a través del orificio anormal entre aurícula derecha y aurícula izquierda y va a irse por la aorta. ¿Hacia dónde? Hacia las ramas de la aorta. ¿Y qué me puede producir? Por ejemplo, si agarra el tronco brachiocefálico o la carótida izquierda directamente, la primitiva, me va a producir directamente un ACV. ¿Se entiende cómo es? Entonces, si yo tengo una embolia paradójica, ahí sí va a suceder eso. El trombo se origina de una arteria y va a pasar a la circulación, perdón, el trombo se origina de una vena y va a pasar a través de la comunicación interauricular hacia el sistema arterial. Entonces, algo que es extremadamente poco frecuente. Es decir, para que suceda este tipo de ACV, por ejemplo, o podría producirse que haya una isquemia arterial, por ejemplo, el émbolo, en lugar de ir por el tronco brachiocefálico o la arteria carótida primitiva, se va, por ejemplo, por lo que viene a ser la aorta, hacia el callado y va por la aorta descendente y hace una isquemia de miembros, por ejemplo. Se va y se impacta en la arteria poplitea o en la arteria pedia y el paciente va a empezar con dolor, dolor, dolor. Van a ver que el miembro está pálido, está blanco porque no tiene irrigación. Le va a doler mucho por el mismo dolor de isquemia. Y no va a tener pulso, lo van a tocar y no va a tener pulso. Le van a querer tomar la presión ahí y no van a detectar la presión. Eso es una isquemia arterial aguda y se daría en el contexto de este tipo de embolia. No es lo más frecuente, pero puede llegar a suceder. O que el paciente haga una ACV, que tenga una manifestación neurológica, haga una hemiplegia, haga una disartria, haga una
una fascia, y sería justamente porque ese émbolo viajó por la arteria aorta y se impactó a nivel de la circulación cerebral. ¿Se entiende cómo es esto? Entonces, eso es lo que sucede en el contexto de lo que se llama esto, una embolia paradójica. ¿Bien? Esperemos que haya quedado ahí entendido. Cualquier duda, chicos, me frenan y ahí vamos a charlarlo, ¿sí? La auscultación va a revelar, acá me preguntan, si hay comunicación entre las aurículas, ¿la aorta estaría mandando sangre carbosi oxigenada a los miembros? Sí, pero eso no se produce tempranamente. Eso se va a producir después en algo que se llama síndrome de Eisenmenger, que ya lo vamos a preguntar. Lo que sí, para contestar, cuando hay comunicación entre las aurículas, allí se mezclaría lo que viene a ser la sangre oxigenada. Acuérdense que el sistema izquierdo tiene mayor presión que el derecho, y primero iría sangre oxigenada al ventrículo derecho. A la aurícula derecha, quise decir. Ya lo vamos a explicar cuándo pasa eso, lo que dice usted. El tema de cuando la aorta ya lleva sangre desoxigenada. La auscultación puede revelar un soplo mesosistólico, es decir, dentro de la sístole, de 2 a 3 sextos, y obviamente va a haber un desdoblamiento amplio y permanente del R2. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tema de las alteraciones del segundo ruido cardíaco? Vean, cuando tenemos una comunicación interauricular, la misma sobrecarga de volumen me va a generar que haya un retardo en el cierre de lo que es en la sístole y en el cierre de las sigmoideas. Y obviamente voy a auscultar que tiene un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Ahora tenemos un paciente internado ahí que tuvo una crisis hipertensiva y tiene un desdoblamiento del primer ruido versus un cuarto ruido. Lo más seguro que es un cuarto ruido, porque tiene antecedente de hipertensión. Bueno, esto es lo que les comentaba. Si no se trata esta comunicación interauricular grave, ya se produce una inversión de flujo y se va a producir esto que se llama síndrome de Eisenmenger, que ya lo vamos a comentar enseguida. Bueno, acá lo ven. Vean cómo tienen, perdón, vean cómo tienen la comunicación interauricular y vean cómo se produce justamente esto, lo que venimos charlando. Aquí se produce el reflujo de sangre de lo que viene hacia la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, que es donde tiene mayor presión. Y vean cómo acá hay mayor flechitas, porque está representando justamente que hay mayor cantidad de volumen o mayor cantidad de presión, porque aquí el corazón izquierdo está bombeando por parte o una porción de su volumen hacia el corazón derecho. Entonces, eso a la larga, ven acá como la arteria pulmonar está graficada más grande, porque eso ya lleva a producir mayor presión en el árbol vascular pulmonar. Tenemos también esto, la comunicación interventricular, que es un poquitito más complicada y más grave, ¿sí? Aquí se produce la solución de continuidad del tabique interventricular, produciendo comunicación anómala entre los ventrículos. La comunicación interventricular es la segunda cardiopatía congénita en orden de frecuencia después de la aórtica bicúspide y se da en el 20% de los casos. Puede aparecer sola, es decir, que tenga solamente este trastorno, o está asociado a lo que se llama tetralogía de Fallot, que ya lo vamos a charlar enseguida. Se la clasifica en perimembranosa, muscular trabecular, el tracto de salida de la arteria pulmonar, pero sería un poquito por debajo, por eso se llama subpulmonar, y del tracto de entrada. Las que son grandes producen un gran cortocircuito izquierda-derecha, y esto, como habíamos graficado hace un ratito, produce hipertensión pulmonar, aumento de la resistencia del árbol vascular pulmonar, sobrecarga de presión al ventrículo derecho y hipertrofia del ventrículo derecho. La mayor resistencia va a producir esto, lo que veníamos charlando, la inversión de flujo y de la dirección del cortocircuito. Es decir, que al haber tanta sobrecarga de presión de este sistema derecho, eso va a hacer que el corazón derecho se hipertrofie, le ganen potencia, le ganen fuerza al sistema izquierdo, y ahí se va a producir la inversión. Y ahí sí se va a mezclar lo que viene a ser la sangre desoxigenada con sangre oxigenada, mandándose a través de la aorta. Las comunicaciones que son pequeñas producen un cortocircuito pequeño y la presión en la arteria pulmonar puede ser hasta incluso normal. ¿Qué signos y síntomas? Da insuficiencia cardíaca, es decir, acuérdense que esto sea en contexto de niños, ¿no? De bebés.
Entonces el bebé que va a tener dificultad respiratoria, escasa dificultad, o tiene una, mejor dicho, una dificultad para poder ganar peso, por eso dice escaso aumento de peso. ¿Por qué? Porque el chiquito se tiene que alimentar, tiene que tomar la leche, tiene que tomar la teta, y cuando está lactando se cansa, y por eso, justamente por el cansancio para poder respirar, el niño deja de alimentarse, y por eso no va a ganar el peso que debería ganar un niño en su percentilo normal. Y obviamente esto es por la disnea que le genera al bebé, al recién nacido, el acto de la alimentación. Esto puede predisponer a infecciones también de las vías aéreas inferiores, y obviamente a la auscultación. Las que son pequeñas se puede llegar a detectar un soplo sistólico pequeño, ¿sí? Y las que son grandes, hasta moderadas, provocan un soplo que viene a ser holosistólico. Acuérdense que es un soplo de regurgitación, porque aquí hay un reflujo de sangre del corazón izquierdo al corazón derecho. Se va a detectar a las 2 o 3 semanas de vida. El F2 va a tener un desdoblamiento también con refuerzo del componente pulmonar, justamente porque la sobrecarga de presión va a hacer que la sigmoidea pulmonar tenga que hacer mayor fuerza para poder contraerse, y obviamente genera signo de insuficiencia cardíaca. Chicos, entonces, para que se acuerden, cuando hay sobrecarga de volumen del ventrículo derecho o de la aurícula derecha, eso va a generar una sobrecarga el reflujo va a generar una sobrecarga de volumen, y eso va a enlentecer el componente del R2, ¿sí? El componente pulmonar del R2, haciendo que haya un desdoblamiento. Entonces, acuérdense, cada situación que me produzca un aumento de volumen, reflujo por comunicación interventricular, con reflujo por comunicación interauricular, o que tenga, por ejemplo, una insuficiencia mitral, ¿sí? Ese reflujo, esa sobrecarga de volumen a la larga, va a hacer que se enlentezca el cierre sigmoideo, se enlentezca la sístole del corazón derecho, y obviamente generaría el desdoblamiento de ese componente del segundo ruido. Perdón, ven acá cómo está graficado, ¿sí? Corazón izquierdo, corazón derecho. ¿Se acuerdan que yo les dije que se graben el grafiquito de las presiones? La sistólica normal del ventrículo derecho, que debería ser 25, vean cómo acá maneja 60, y cómo hay una inversión de flujo. Es decir, el corazón izquierdo va a través de este orificio interventricular y pasa al corazón derecho. Vean acá cómo está graficado que la arteria pulmonar es mucho más grande, justamente porque tiene mayor presión. Puede existir otro tipo de cortocircuito, que es lo que se llama el conducto arterioso persistente. Aquí se produce la persistencia de lo que es esta conexión fetal normal entre la aorta y la pulmonar, y que obviamente genera un cortocircuito también de izquierda a derecha. Se da el 5 o 10% de las cardiopatías congénitas. Es muy frecuente en los recién nacidos prematuros. 45% de aquellos que tienen peso menos de 1.750 gramos, y 80% de los que nacen y que tienen un peso menor a 1.200 gramos. Entonces acuérdense que esto del conducto arterioso es algo normal en la vida fetal, pero si el niño nace prematuro, va a producir esto, lo que se llama conducto arterioso persistente. Bueno, como venimos diciendo, es la conexión normal entre la arteria pulmonar y la aorta, que es necesaria para una circulación fetal apropiada. En el momento del nacimiento, lo que se produce ahí en ese momento es que el aumento de la presión de oxígeno y el descenso de las prostaglandinas inducen cierre del conducto arterioso, que suele comenzar dentro de las primeras horas, es decir, 10-15 horas de vida. Así, después que el bebé nace, ahí ya se empieza a cerrar en forma natural el conducto arterioso, justamente por el aumento de la PO2. Acuérdense las prostaglandinas. ¿Qué son? Las prostaglandinas, que son estos autocoides que son liberados, producidos justamente por la enzima ciclooxigenasa. Entonces, las prostaglandinas son las responsables de la permeabilidad del conducto arterioso. Entonces, guarda con las madres embarazadas que en el último trimestre de embarazo toman, por ejemplo, un ibuprofeno, un ketorolac, un diclofenac, porque son AINES, y los AINES inhiben la ciclooxigenasa, me inhiben la producción de prostaglandinas, y podría llegar a producir el cierre precoz del conducto arterioso en el recién nacido. Entonces, guarda con eso. Los niños con conducto arterioso persistente pequeño son asintomáticos, lo mismo que venimos charlando de la CIA y la CIB.
Y los que tienen un conducto arterioso grande van a tener signos de insuficiencia cardíaca, retraso en crecimiento, disnea durante la alimentación, lo mismo de los otros niños, de los que tienen C y B. Los signos de insuficiencia cardíaca son más tempranos en los recién nacidos prematuros que en los de término y podrían llegar a ser más graves. Perdón. Ven acá cómo está graficado. La aorta, que hace su callado, tronco brachiocefálico, la arteria primitiva, la carótida primitiva, y vean cómo está la comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta. Eso es lo que sería el conducto arterioso persistente. Coartación de aorta. La coartación de aorta es una estenosis localizada en la luz aórtica y eso va a producir hipertensión a nivel de los miembros superiores, hipertrofia ventricular izquierda, y va a haber una hipoperfusión en los órganos abdominales y en los miembros inferiores. Ya cuando veamos el grafiquito vamos a entender por qué. Permiso. Generalmente se produce en el segmento proximal de la aorta torácica, inmediatamente por debajo del nacimiento de la arteria subclavia izquierda. ¿Sí? Entonces, para que ustedes se ubiquen en el grafiquito, tronco brachiocefálico, arteria carótida primitiva y subclavia. Inmediatamente después de esta, acá se produciría lo que viene a ser ese estrechamiento de la aorta que va a afectar justamente todo lo que es la circulación de abdomen y hacia abajo. Si es significativa, el paciente puede tener un shock, es decir, lo que estuvimos charlando en el práctico, puede tener insuficiencia renal también por la hipoperfusión de los riñones o anuria, y obviamente eso llegará a producir acidosis metabólica por las mismas fallas de los riñones. Las cortaciones que son menos graves pueden ser asintomáticas durante la lactancia, y a medida que los niños van creciendo, que van jugando, etc., ahí pueden llegar a tener algunos síntomas sutiles, cefalea, dolor torácico, fatiga y claudicación de los miembros inferiores durante la actividad física. Ya vamos a ver más adelante lo que es el síndrome de claudicación intermitente cuando veamos arteriopatías. A menudo hay hipertensión, pero es infrecuente observar insuficiencia cardíaca después del periodo neonatal. Estos niños, entonces, volviendo a repetir, tienen hipertensión de los miembros superiores, disminución o retraso en los pulsos femorales y una tensión baja en los miembros inferiores. Normalmente, cualquier persona, si yo le tomo la presión a una persona parada, su presión en el brazo va a ser la presión arterial, que sería el valor, pues siempre se toma en el brazo porque está a la altura del corazón. Pero si yo le tomo a una persona de pie, le tomo la tensión arterial, por ejemplo, a nivel femoral, mejor quise decir a nivel digamos, de lo que viene a ser la arteria tibial, que se coloca a nivel del músculo gemelo, el tensiómetro. Por el mismo efecto de la gravedad, la tensión arterial es superior a los miembros inferiores que los miembros superiores. Acá se produce lo opuesto. Justamente por esto. Vean cómo acá está graficado lo que viene a ser la coartación de aorta. Cómo está estrechado lo que viene a ser la salida después de la subclavia izquierda, la arteria aorta. Bueno, ahora sí vemos esto un poquito más interesante, lo que es la tetralogía de Fallot. ¿Sí? Esto pregunta examen. ¿Qué tiene la tetralogía de Fallot? Tiene unos componentes que, como habíamos dicho, estaba dentro ahí involucrado lo que es la comunicación interventricular. Pero también consiste que va a tener obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, válvula pulmonar, y eso va a llevar a producir una hipertrofia ventricular derecha, y vamos a tener también cabalgamiento de la aorta. Entonces, tiene una CIB, tiene obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, hipertrofia ventricular y cabalgamiento de la aorta. Se dan 7-10% de las cardiopatías congénitas, ¿sí? Las CIB pueden ser grandes, por consiguiente las presiones sistólicas de los ventrículos derecho e izquierdo son iguales. Es decir, es tanta la comunicación que la presión entre ambos corazones es la misma. La fisiopatología depende del grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Yo tengo un amigo, un conocido, que no vive acá, vive en Córdoba. El segundo hijito de él tenía una tetralogía de Fallot. Y contaba, bueno, el niño vive su vida, el niño quiere jugar, no sabe que está enfermo, y él me contaba que jugaban a la escondida. Estos niños inmediatamente nacen, le hacen una cirugía de una primera intervención, que hoy en día muchas de ellas se hacen por cateterismo,
que se coloque un parche, pero tiene que ser sometido a una segunda intervención. Y justamente me contaba que cuando jugaban a la escondida con el nene, el niño se escondía, por ejemplo, atrás de la mesa, de la mesada, y se lo escuchaba que respiraba fuerte, claro, porque se cansa, estaba cianótico, y claro, porque el niño vive su vida, está jugando, y no se da cuenta que está enfermo. Y mientras se escondía, estaba escondido, y nomás lo encontraba porque le escuchaban cómo respiraba, cómo jadeaba del cansancio que tenía. Bueno, las obstrucciones que son leves pueden causar también cortocircuito izquierda-derecha, y las graves pueden causar esto, lo mismo, con baja saturación arterial, cianosis consiguiente, y es un niño que no responde al oxígeno. Bueno, ¿qué signo y síntoma va a dar? Bueno, como habíamos dicho, los que tienen obstrucciones graves del ventrículo derecho tienen cianosis graves, disnea durante la alimentación, escaso aumento de peso. Los que tienen una obstrucción leve pueden no tener cianosis en reposo. Las crisis de hipercianosis pueden ser precipitadas por la actividad, lo que habíamos mencionado. Por ejemplo, el niño juega, corre y se va a poner supercianótico. Y se caracteriza porque tienen paroxismos de hipernea, es decir, respiración rápida y profunda. Y sobre todo, el recién nacido va a tener irritabilidad, llanto prolongado y reducción de la intensidad del soplo cardíaco. ¿Por qué va a reducir la intensidad del soplo a pesar de la obstrucción del tracto salida del ventrículo derecho? Porque las presiones se igualan, entonces básicamente ya no se manifiesta, no se hace tan audible lo que viene a ser el soplo. Una crisis grave podría llegar a provocar flacidez, es decir, por la hipoxemia, ¿no? Podría llegar a producir flacidez, convulsiones, es decir, hipotonía, el niño va a estar hipotónico por la disminución del estado de conciencia, hasta puede llegar a producir convulsiones e incluso la muerte. Se ven que es un cuadro que necesita atención. La auscultación del tracto de un soplo sistólico es grande, de 3 hasta 5 sextos, y es resultado de la estenosis pulmonar, lo que habíamos mencionado. Las que son, las C y B, que son silenciosas, son porque son grandes y no hay gradiente de presión, es decir, no hay diferencia de presión entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces ve acá cómo está graficado. Comunicación intraventricular, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, eso lleva a producir lo que viene a ser la hipertrofia del ventrículo derecho, y ven cómo están traspuestos lo que viene a ser los grandes vasos, pero no están graficados acá. Entonces acuérdense los componentes, los 4 componentes de lo que viene a ser la tetralogía de Fallot, ¿sí? Acá lo que les había dicho, quise decir el cabalgamiento de la aorta, que es el cuarto componente, y acá en este gráfico no se lo pudo hacer, pero es uno de los componentes de la tetralogía de Fallot. Bueno, ahora sí, esto es lo que quería charlar, lo que era la transposición de grandes vasos. Básicamente, aquí están cruzados, la arteria y la pulmonar. La aorta aquí se va a originar en el ventrículo derecho y la pulmonar en el ventrículo izquierdo. ¿Y eso qué va a determinar? Que las circulaciones están mezcladas, ¿sí? La circulación pulmonar y sistémica son paralelas, están independientes, y la sangre oxigenada no puede llegar al cuerpo, excepto porque haya una comunicación que conecte el corazón izquierdo con el derecho. Por ejemplo, que tenga una C y B. La C y B en este caso tendría un buen pronóstico en estos niños. Pero son niños que inmediatamente necesitan pasar a cirugía. Entonces vean acá cómo está graficado por las letras. Ventrículo derecho, en lugar de tener la AP, que es la arteria pulmonar, dice AO, es decir, la aorta sale de acá. Entonces vea, manda toda la sangre desoxigenada al resto del cuerpo. Mientras que aquí, lo que viene a ser el corazón izquierdo, sale la arteria pulmonar. Entonces esto, aquí esta comunicación interauricular, es lo que permitiría que haya algo de reflujo, y que eso sí sería algo positivo. Estos niños inmediatamente nacen y tienen que pasar a cirugía. Y en este caso sí son cirugías a corazón abierto. Ahora sí vamos a charlar de esto, lo que era el síndrome de Einstein-Menger, que es la complicación que se produce por la inversión de flujo cuando las presiones son tanto en el ventrículo derecho que ya se invierten. Entonces, es complicación de las cardiopatías congénitas no corregidas que van a causar el cortocircuito izquierda-derecha,
Y con el tiempo, obviamente, va a haber un aumento de la resistencia pulmonar, que eso va a invertir el cortocircuito y va a pasar a ser de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha como era al principio. Entonces va a ingresar sangre desoxigenada, ahí lo que decía justamente una de ustedes. Ahí sí va a ingresar sangre desoxigenada a la circulación sistémica con, obviamente, síntomas de hipoxemia. Los soplos y los ruidos cardíacos dependen de la anomalía de base y el diagnóstico se realiza también por ecocardiograma o cateterismo. Muy bien, eso es todo. Profe, o sea que el paciente con este síndrome va a estar cianótico. Sí, en este caso sí, porque ya hay justamente inversión de los flujos. En lo que era antes izquierda-derecha, se sobrecarga tanto lo que viene a ser el corazón derecho y sobrecarga de presión y de volumen, que aumenta tanto la presión en el ventrículo derecho que se hipertrofia y eso va a hacer que haya inversión de flujo. Va a pasar de derecha a izquierda. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, yo tengo una duda. En la coartación de la aorta, ¿es Sí. diferente al cabalgamiento aórtico? Sí, la cortación de aorta básicamente es una estrechez. Es como si fuera, perdón, es como si fuera una estenosis. Y que se da después de la emergencia de la arteria subclavia izquierda. Entonces, como nosotros tenemos lo que es el callado aórtico, cabalgamiento de la aorta es básicamente que en lugar de ser el cruzamiento normal, lo hace por otro lado. No tengo un gráfico para mostrarles, lo lamento, pero básicamente la coartación de aorta es una estenosis de la aorta y que es posterior a la emergencia de la subclavia izquierda. Entonces, después, como ya sale lo que viene a ser el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva y la subclavia, ya salen, digamos, todas las arterias que son las que se encargan de irrigar miembros superiores y lo que viene a ser la cabeza. Después ya hace la aorta su callado y empieza a bajar. Y como está esa estenosis, eso obviamente disminuye el flujo de lo que viene a ser la aorta y sus ramas, entonces va a haber hipoflujo de órganos abdominales y también de los miembros inferiores. Ah, bien. O sea que se da antes del callado aórtico, la estenosis. Claro, o sea, por detrás, digamos, de la salida de la subclavia. El callado aórtico, en el callado, ahí se produce lo que viene a ser el nacimiento del tronco brachiocefálico, carótida primitiva y la subclavia. Y ahí, posterior a las emergencias de la subclavia, sería durante el callado, podemos llegar a decirlo, o al final del callado, ahí se produciría la estenosis de lo que sería la coartación de aorta. Bien, profe, gracias. No, por nada. Ah, y otra pregunta antes que me olvide. En la Sí, 6D, ¿una de las patologías es el ductus o no se da ahí? el ductus es sinónimo de lo que es el conducto arterioso persistente. Es la comunicación que era en la vida fetal es normal. Cuando hablamos del ductus, es lo mismo que decir conducto arterioso persistente. Son sinónimos, prácticamente. Ah, Entonces, bien. cuando ustedes escuchen ductus, es lo mismo que el CAP, conducto arterioso persistente. Lo pueden Bien, leer como ductus arterioso o conducto arterioso persistente. gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Si no, ahí ya pasamos al siguiente tema. Bueno, cortamos este temita acá y seguimos con el siguiente.